les bendiga en esta noche. Agradezco a Dios la oportunidad que me da una vez más de ser parte de esta participación del culto de oración. Oramos en esta noche, amantísimo Dios y Padre Celestial. Delante de ti estoy, mi Dios amado, Señor, y estamos, mi Dios, para que seas tú que nos dirijas, mi Dios amado, Señor. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para recibir palabra de ti, Señor. Por medio de las alabanzas, de la clase, de las oraciones, mi Dios. Que así podamos edificar otras familias, otras personas y también nosotros. Y esto te lo pido en la guianza de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Salmo 133, que me encanta mucho, le voy a dar lectura y dice: la bendita unidad del pueblo de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Meditemos en esta alabanza. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará.
Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Amén. Ahora tenemos a nuestra hermana Anet por la oración por las familias. Nuestra hermana Anet. Buenas noches, amados hermanos. ¿Se escucha bien? Muy bien. Pues nos unimos en oración diciendo, Dios de las familias, aquí estamos ante ti, Señor, para pedirte tu guía sobre cada familia aquí representada, Señor, tanto en nuestra congregación, y extendemos nuestra oración a las familias de nuestro país y del mundo entero, Padre Santo. Queremos pedirte que haya mucha unidad y mucho amor. Eso es lo que se espera de cada familia. Pero quiero pedirte más que eso, Señor, que pongas compasión en el corazón de los padres y de las madres, de los abuelos, para poder entender cada día más y más a sus hijos, hijas, nietos y nietas, Señor. A veces la diferencia de edad, de generación, de costumbre, Señor, alejan a los miembros de la familia. Por eso pido, Padre Santo, que nos traigas todos bajo una misma cobertura. Te pido de manera especial, Señor, que pongas provisión de alimento y provisión económica en las manos de cada miembro de la familia. Pero más que eso, también provisión espiritual, Señor. Llena los corazones de cada uno, desde el más pequeñito hasta el de mayor edad, Señor. Llénanos, Señor, de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz, Señor. Necesitamos que nuestras familias tengan entornos pacíficos, entornos amorosos, Señor, entornos que seamos honestos, que podamos ser como somos, ser verdaderos, Señor, y saber que la familia es un refugio, en un lugar que nos cobija, que nos abraza, que nos comprende, que podamos disciplinar, Señor, con firmeza, pero también, Señor, con mucha compasión, con mucha delicadeza, Señor. Que los padres abramos los oídos, Señor, a lo que tienen que decir los menores de edad de la casa, Señor, y que también los hijos aprendan a escuchar. Habrán, Señor, algunos miembros que andan por ahí perdidos, sintiéndose sin dirección. Por eso es por los que damos tantas y tantas rodillas, Señor. Los ponemos en tus manos, protégelos, cúbrelos, Señor, que puedan venir de regreso a nuestros hogares, que puedan sentirse que es un lugar donde vamos a ser bien recibidos, donde van a ser amados, donde van a poder tener un encuentro, Señor, contigo. Enséñanos a ser dulces en nuestras familias, Señor.
Enséñanos a ser alegres dentro de nuestra familia. Quita las rutinas, Señor. Esas rutinas y esas tareas que nos quitan tanto y tanto tiempo, Señor, que podamos dejarlas de lado para dedicarte tiempo a ti como familia, pero también para dedicarnos tiempo como miembros unos a los otros, Señor. Únenos, teje hilos de amor en nuestros hogares, Señor. Te repito, Señor, necesitamos paz fuera del hogar y dentro del hogar. Ayúdanos a criar y como familia de la iglesia, ayúdanos a cuidar de esa niñez tan hermosa, especialmente la que se levanta en nuestra congregación. Cuida de cada niño y de cada niña, Señor. Toca los corazones de esos padres, de los que pertenecen a la iglesia y de los que no son de la iglesia, Señor. Que tengan cuidado especial con sus hijos, Señor. Que seamos una familia de fe para esos menores de edad. Guía a nuestra pastora como, diríamos, como la madre, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia. Quien nos trae, quien nos cobija, quien nos abraza, Señor. Cuídala en todo momento, Señor, que esa familia pastoral, ¿verdad? Ese cuerpo pastoral sea familia para cada uno de nosotros también. Gracias, Señor, porque has extendido nuestros hogares hacia la iglesia, hacia ti. Y tú tienes el poderío en nuestra casa y así lo declaramos. Tú tienes todo el poder, Señor, tú tienes todo el control y a ti te entregamos todo lo que nos duele, todo con lo que no podemos lidiar, porque tú eres nuestro gran vencedor. En ti vamos a lograr victoria como familia. Como decía el himno, eres el Rey de los cielos, eres el eterno Dios. Por eso cuida de nuestras familias. Amén. Amén. Ahora tenemos a nuestra hermana Marisa Gil por la oración por Puerto Rico y las naciones. Señor, en esta hora, Padre, presentamos a Puerto Rico y presentamos a Puerto Rico porque los seres humanos necesitan de ti. Y cuando una persona abre su corazón a la gracia, al amor, al perdón, a todo ese fruto del Espíritu, hay compasión, hay unidad y no hay discordia. Porque cuando Cristo llega al corazón y llega a los hogares, automáticamente hay cambios en la vida de los seres humanos que habitan. Llámese familia, llámese amigos, llámese vecinos, compañeros de trabajo. Puerto Rico necesita de Cristo. Puerto Rico necesita de tu Espíritu Santo. Las naciones necesitan de Cristo. Padre, tantas guerras, tanto dolor, tanto quebranto y todas las batallas que diariamente y de forma cotidiana tenemos que lidiar con ellas. Porque hablamos de las guerras donde hay tantas muertes y todo lo que estamos viendo, pero hay unas guerras que batallamos día a día en nuestros corazones y en nuestras mentes, que también tenemos que trabajar con ellas. Pero solos y solas no podemos hacerlo. Tu Espíritu Santo nos ayuda, nos transforma, nos libera, nos levanta, nos restaura y nos dice bienvenido y bienvenida a tu hogar. Y nuestro hogar eres tú, porque tú eres nuestra paz. Y en esta hora, Dios, ponemos a Puerto Rico, ponemos todas las naciones, ponemos el mundo entero que fue creado por tus manos y fue creado con amor y con un propósito santo y eterno para que viviéramos para ti y camináramos por ti, que fuéramos tus manos, tus pies y tuviéramos tu mismo corazón. En esta hora, Dios, nos ponemos en tus manos y sabemos que aún dentro de la iglesia no somos perfectos ni perfectas. También necesitamos de ti porque hay una conversión diaria
Y como dice el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado todo, proseguimos al blanco. Así que en esta noche te pedimos, Dios, que tú completes la obra que comenzaste un día en nuestras vidas y que Puerto Rico y el mundo entero puedan encontrarte para encontrar la perla de gran precio. En el nombre del Trino Dios oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Ahora le pedí a uno de de los jóvenes de la casa, a Víctor, que tenga bien la oración por la iglesia. ¿Se encuentra Víctor? Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos por la iglesia, por la casa, Señor, por la iglesia que somos nosotros, mi Dios. Llevamos tu palabra, Señor, que llevemos tu amor, tu misericordia, Señor, que nosotros seamos reflejos tuyos, Señor. Que así, mi Dios amado, que en cada hogar, que en cada esquina, en el trabajo, donde nos encontremos, mi Dios amado, seamos de bendición, Señor. Te pido por aquellas familias, mi Dios amado, que están pasando diferentes procesos, Señor, que no pueden llegar a una iglesia, mi Dios amado, pero por esta plataforma, Señor, que llegue tu palabra, Señor, que lleguen tus alabanzas, mi Señor, que más adelante lo puedan escuchar, Padre amado. Esto, Señor, te lo pido en el amor eterno, Señor, de tu Hijo, amado Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por cada oportunidad, por cada tiempo, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor. Esto te lo pido con todo el deseo, Señor, de todos nosotros unidos, Señor, como tu casa, como iglesia. Amén. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana Judith que tenga bien la lectura de la clase de hoy, la lección 10. Se encuentra en la página 123, tercera unidad, Cristo libera. Como título, ¿verdad? ¿Qué se requiere para ser salvo? Nuestra hermana Judith y Que el nuestro Señor nos hermano continúe Miguel. bendiciendo en esta noche. Vamos a dar lectura a Hechos 15, versículos del 1 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraban mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros,
pues también han purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes imponiéndose sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Palabra de Dios. Oramos. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias por esta bendita palabra, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que podamos recibir todo lo que ya tú has puesto en nuestro Maestro Rey, para que el Señor nos instruya, Padre, en lo que tú quieres, Señor, que nosotros repasemos y volvamos a aprender, Padre. Te pido, Señor, que cada persona que está aquí reunida y los que han de ver esta clase más tarde, Señor, puedan recibir palabra tuya, Señor, y que pues sea de edificación para nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Un abrazo fraternal a través de los medios digitales. Y bienvenidos todos y todas a este encuentro de conversación. Este es un foro abierto donde conversamos sobre esta palabra maravillosa. Así que están todos invitados a conversar y a compartir sus ideas, porque esto es un foro para que todos aprendamos y todos seamos ministrados. Comenzamos una nueva unidad dentro del trimestre. Aún estamos en el primer trimestre y esta unidad que comenzamos hoy es la última de este trimestre. Esta unidad recoge pasajes del libro de los Hechos, de las epístolas de Primera de Corintios y Romanos. Y esto es algo novel que no había visto anteriormente. Y es que en esta lección que vamos a ver más adelante, en donde se comparan dos textos para poder comparar ambos textos y cómo es que esos textos tienen una importancia para esa lección. Entonces, también estudiaremos por último la carta a los Colosenses y luego nuevamente vamos a conversar sobre la primera carta a los Corintios. O sea, que vamos a estar hablando de Pablo durante todo este trimestre, excepto la noche de hoy, que es del libro de Hechos. En esta unidad trataremos un tema que hemos conversado bastante en este trimestre, pero el objetivo final es que tratemos de liberarnos de esa atadura de dogmatizar o legalizar la relación del ser humano con Dios. Esta unidad nos confronta por medio de esos pasajes para que nosotros y nosotras no caigamos en el error de pensar que somos como un perrito amarrado a una verja, que al soltarlo comienza a correr descontroladamente porque ya no tiene nada que lo sujete en control. Estos pasajes nos invitan a desmitificar y romper con el paradigma de la regulación de la ley, pero nos enseñan que la verdadera ley que inspiró a los 10 mandamientos es superior a ellos porque nos da la libertad de amar y en ese amor comportarnos y dirigirnos nosotros mismos y no a los demás, en un comportamiento que no mate, en un comportamiento que no lacere, en un comportamiento que no ofenda al hermano y que tampoco ofenda a Dios ni a uno mismo. Como reflexionábamos el domingo, la ley de Moisés estaba enmendada por los fariseos. Era para aplicar a otros la ley del amor que crea los 10 mandamientos y que conforma el evangelio, que es un evangelio que es para aplicarlo a uno mismo y no a los demás. Es mirar primero la viga en mi propio ojo antes de que veamos la pajita que tiene el ojo del otro. Esta unidad lleva por título Cristo libera. Cristo libera. Y al escuchar esta expresión, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos Cristo libera, que es la unidad que comenzamos hoy? Cristo libera. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos que Cristo libera? ¿Qué nos viene a la mente? Nos quita la venda de los ojos. Perdóname, Rosita, que no te escuche porque hay un avión pasando en el vecindario. Es que yo vivo casi en el aeropuerto, no es en broma, pero... Adelante, Rosita, ahora. Que nos quitan la venda de los ojos.
nos quita la venda de los ojos. Muy bien, alguien más que nos pueda explicar qué es para usted esto de que Cristo libera. Bueno, Yo, cuando... Ah, Sí, adelante, adelante. Ángela, sí, y después la otra personita. Sí, ajá. Pues Dios les bendiga a todos, pues a través del amén, un sacrificio de abrazo. Cristo, ajá, amén. Pues a través del sacrificio de Jesucristo nosotros fuimos liberados del pecado y de la muerte. Muy bien, fuimos liberados del pecado y de la muerte. ¿Qué más? ¿Alguien más que iba a compartir algo? Cuando algo se libera, es Ujú, algo que o estuvo atado, o Exacto. estuvo amarrado, o ok, estuvo encadenado, ajá, porque la palabra libera viene de Ujú. libertad, ¿no? claro, muy bien. Así que al estar atado, al estar encadenado o estar amarrado, pues ahí le podemos poner muchos adjetivos, ¿verdad? Claro, Podemos decir del pecado, podemos decir de las malas mañas, de Ujú. todo lo que en realidad no agrada a Dios y nos permite vivir en esclavitud. Porque una ok, Exacto. persona libre no es una persona esclava. No. ok. No. Eso está muy interesante y no lo había visto desde esa perspectiva. Eso me gustó muchísimo. Y mira, cuando lo pensamos de esta manera, sí, Cristo nos libera del pecado y de la muerte. Cristo quita esa venda que teníamos en los ojos y Cristo nos lleva a libertad porque pensamos que éramos esclavos. Pero mira que algo muy interesante. Cristo nos liberó de la idea de que podemos hacer un esfuerzo humano para alcanzar el perdón. Es una liberación de una esclavitud, pero es una esclavitud bien profunda. Es una esclavitud en donde nosotros teníamos la idea de que nosotros podíamos hacer cosas que pudieran agradar a Dios. Y la muerte redentora de Jesús nos liberó de esta idea de que nosotros por nuestro propio esfuerzo podíamos conseguir el perdón. Y yo no sé si pueden entender esto de que nuestro propio esfuerzo, pero es una gran presión cuando nosotros conocemos una persona y esta persona tiene un alto estándar de nosotros y nosotros siempre queremos comportarnos dentro de ese estándar que tiene esa persona. Y siempre es una presión. Si nos movemos para aquí, pensamos, no, 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 yo lo defraudo. Y si me muevo para acá, no, no estoy haciendo lo que creo. Nos quita esa presión de actuar falsamente o haciendo un gran esfuerzo para llegar a ese estándar. Nos liberó de esto y nos deja saber algo más, que el cielo está ganado por la gracia siempre y cuando vivamos en el amor. Aquí nada podemos hacer para ganarnos parcelas en el cielo, como la gente cuando dice que ayudé a alguien y ya tengo un edificio en el cielo. No, 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 no tenemos nada que hacer. El único ingrediente necesario para vivir en el reino de Dios es la fe y el amor. Solamente eso. Nos libera de la separación o de la enemistad que teníamos con Dios. Por la desobediencia éramos enemigos de Dios y Cristo restaura esa amistad con Dios. Y aunque podemos pensar que como ahora somos amigos de Dios y recibimos la gracia, podemos desobedecer y hacer lo que nos plazca porque Dios es amigo nuestro, pues de ninguna manera tenemos licencia para eso. Pues antes estábamos separados o enchismados con Dios y no teníamos relación, pero ahora siendo hijos y amigos de Él, tenemos una relación directa con Él por medio de Jesucristo. No podemos desobedecer, pues eso no cumple con el estándar de una relación. ¿O acaso va usted ofendiendo a su mejor amigo o a su mejor amiga y usted piensa que todo va a estar quedando como si nada? Es decir, usted va con su amigo por la calle y le hace un acto de deslealtad y su amigo se la va a perdonar un día y se la va a perdonar dos, pero va a llegar un momento en que ya no va a querer saber de usted. Y así mismo pasa, llegará el día en que no le perdonará. Y para nosotros, eso sería como estar en el juicio final con nuestro amigo. Y nosotros en algún momento, si desdeñamos la amistad que tenemos con Dios, en algún momento Dios va a decir, pues sigue tú por tu camino y yo sigo por el mío, con las consecuencias que lleva esto, ¿verdad? Nos liberó de la ley de los 10 mandamientos para darnos dos
que resumen esos 10 fundados en la única ley de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nuestra obediencia a sus mandamientos y nuestro compromiso con su ley debe ser firme y voluntaria para de esta forma permanecer en su amor. Como dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él, como nos dice Juan 14:21. La lección de hoy, la lección 10, lleva por título ¿qué se requiere para ser salvo? Y si se fijan, es una pregunta. ¿Qué se requiere para ser salvo? Es una pregunta que ya casi deberíamos contestar sin ningún esfuerzo o con poquito esfuerzo. Así que yo voy a preguntarles a ustedes por la lección. ¿Qué se requiere para ser salvo? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué necesitamos para alcanzar la salvación? ¿Qué necesitamos para alcanzar la salvación? Alguien que se aventure después de todo lo que hemos estudiado en todos estos meses. ¿Qué se necesita para alcanzar la salvación? ¿Qué se requiere para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Creer en Jesucristo? Muy Ujú. bien. ¿Alguien más? Fe, Ajá. fe, Fe. Muy bien. Y esos son los ingredientes. No hay nada más. Creer en Jesucristo, que es lo mismo que decir fe. Aparte de eso, nada. No necesitas nada más para ser salvo. Y dice Rosita, la fe, dice la pastora, creer en Jesucristo. ¿Y qué es pues la fe? Esto es Hebreos 11. Ya se la deben saber de memoria. ¿Qué es la fe? es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la... por ahí voy, por La ahí voy. certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve. Tardé en aprenderme el verso, no te preocupes. La fe es recibir un regalo de la persona más tacaña del mundo y creer, tener la certeza de que hay algo dentro del envoltorio. Si usted tiene fe, va a abrir el regalo. Pero si usted piensa que esta persona es tan tacaña y tan maceta que no le regalaría nada a nadie, entonces usted va a dejar el regalo en una esquina. Solo mediante la gracia y la fe obtenemos salvación. Podríamos pensar por eso que la una no puede estar sin la otra. La gracia y la fe van tomadas de la mano. Es completamente cierto, allí está el regalo esperando. La gracia está allí esperando. Pero si usted no le pone el ingrediente de la fe, la gracia se va a quedar como el regalo del tacaño en una mesa, confiando a ver si hay algo dentro o pensando que no hay nada. ¿Cuáles son los objetivos de la lección de hoy? Como son bastantes, los voy a leer solamente. Establecer un diálogo creativo como el que estamos haciendo para definir los alcances doctrinales de la fe cristiana. Afirmar la sola necesidad de la gracia para la salvación, y ya lo estamos afirmando. Reconocer la realidad de una nueva religión del corazón, orientada por el Espíritu Santo. De eso hablaremos más adelante. Recordar que solo Dios conoce los corazones y los pensamientos, que sus criterios de salvación son absolutos y justos. Y eso lo vamos a ver en el verso 10. El vocabulario de esta noche nos dice inicialmente que había una asamblea. Vamos a ver si nuestra host se tira el vocabulario, mueve la diapositiva hasta la parte que dice vocabulario, para los que no tienen el expositor. La primera palabra, asamblea, reunión celebrada entre el año 49 y 50 después de Cristo para considerar el tema de la participación de los cristianos de la gentilidad en la iglesia. Dice que esto fue una asamblea o reunión y la versión Reina Valera del 60 dice que
tiene por título el Concilio de Jerusalén. Y esto nos podría hacer pensar que era una reunión de diversas iglesias, pero realmente no era una asamblea con diversidad de iglesias, era simplemente una reunión para discutir un asunto doctrinal importante, como lo era este de la ley como necesidad para salvación. Las otras definiciones que están allí, anciano es una definición que ya conocemos, que en tiempos apostólicos eran gobernantes y que no necesariamente eran personas mayores, sino que eran personas que tenían autoridad y experiencia, ¿verdad? Supervisores eran los líderes. También tenemos Fenicia, que era una región localizada al este del Mediterráneo, en donde temprano en la historia llegaron algunos discípulos a predicar el Evangelio. Vamos a ver la lección en breve. Y antes de comenzar la lección, vamos a hacer una pequeña introducción. Si pudiéramos contextualizar la lección, la controversia surge cuando los cristianos judíos de raíz farisaica querían imponer ritos de la ley mosaica a los gentiles convertidos al cristianismo. Visto de una manera superficial, parecería que una controversia de puntos de vista diferentes o en el peor de los casos, una lucha de imposición de criterios de un grupo sobre otro. Pero en realidad la controversia tenía una profunda relevancia teológica, que era necesario tomar una decisión guiados por el Espíritu. Muchas veces, o la mayoría de las veces, este es un momento en donde las decisiones humanas, y fíjense lo que estoy diciendo, en donde las decisiones humanas pueden corromper asuntos doctrinales profundos y crear divisiones que pueden lacerar el cuerpo de Cristo. Al afirmar que la salvación es por la gracia y no por los méritos de las personas como secuela de sus obras, y de no imponer estas prácticas legales a los gentiles, el cristianismo se libró de ser una mera secta del judaísmo. Si hubiésemos aceptado los ritos de la ley, el judaísmo, el cristianismo se hubiera supeditado al judaísmo. Hubiéramos sido una secta más dentro del judaísmo, como los fariseos, como los saduceos. Así que esto era bien importante. Esta asamblea fue sumamente importante. Veamos pues la lección por versos. Vamos a pedir a nuestra host que mueva hasta los primeros versos de la lección para aquellos que no tienen el expositor o no tengan una Biblia a la mano. Estamos en el verso 1, que yo lo titulé El origen de la controversia. Alguien que nos pueda leer ese verso 1 en la versión popular, por favor. ¿Puedo Verso 1. leerlo? Adelante. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Mire, esto es una controversia profunda. Parece que es como un chisme de vecindario, parece una controversia de ideas, parece uno que quiere demostrar quién es más macho que el otro. No. Era un asunto de raíces profundas que comenzaron a enseñar a los hermanos estas personas que habían llegado de Judea. ¿Qué comenzaron a enseñar? El texto lo dice, no hay que hacer un escarbe. ¿Qué comenzaron a enseñar a los hermanos, estas personas que habían llegado de Judea? La circuncisión. La circuncisión, ¿verdad? Pero en este enseñarle cuál era que para ser cristianos tenían que circuncidarse, cuál era la razón o fundamento que ellos tenían. No lo dice el texto, aquí hay que pensarlo un poco. ¿Por qué ellos pensarían estas cosas? ¿Qué se les ocurrió por la mente cuando les dijeron, no, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir con los ritos de la ley mosaica para llegar a ser cristianos? Eran como si estuviesen hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cuál era la razón por la cual ellos querían que ellos hicieran esta circuncisión? Pues Alguien- querían que, ajá,
Pues Sí, habían recibido ellos la salvación por Jesucristo, pero querían que los que no fueran de de esa nacionalidad o raza, pues se circuncidaran para se cumplir la ley. circuncidaban. Entonces invalidaban el sacrificio de Jesús. Exacto. Estaban en un como un quítate tú para ponerme yo. Ujú. Alguien más que quiera compartir algo. Había algo profundo en estos chicos Ujú. y También, no era tan superficial como parecía. tam- Adelante. también fue una práctica ya aprendida. Ok. Ujú. Era una práctica aprendida. Muy bien, algo más. Mire, Algo que ajá, sí, uno primero y el otro sí. después. Adelante. Sí, Primero, adelante. Arsenia. Ok, Era gracias. algo, Sí. Alsenia primero y luego la otra persona. Arcelia, Adelante. dale. Sí, La, la Sí. circuncisión era como una identidad para los judíos. ok. Es, Eso es muy importante. Era Ujú. como el que no estaba circuncidado de ellos, ellos lo rechazaban, no lo veían como un igual a ellos. Ok, Y también era una manera de llevar una vida moral. ok. Eso lo identificaba también como personas puras, limpias, que no se estaban contaminando con otras personas a través de la sexualidad Ok, descontrolada, fuera de su pareja. ok. Eh, por Sí. eso cuando en Corintio habla de la circuncisión, que ya no era necesaria, Ujú. porque ya nosotros estábamos, Cristo nos había circuncidado en el corazón. O sea Muy que la bien, pureza estaba ya en nuestro corazón a través de Cristo. muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, Alsenia. ¿Alguien más que iba a compartir algo por ahí? la costumbre de los Ajá, fariseos era hacer cosas, hacer actos públicos para que la gente los reconociera. ok, La circuncisión era una forma de hacer un acto público, de ok. que eran un pueblo aparte y escogido, porque Muy eso fue bien, lo que se les enseñó a ellos a través de siglos y siglos y siglos. ok. Entonces, ellos querían que los gentiles pues parecieran a judíos. Ok, Por lo muy tanto, bien. tenían que hacer el acto más público que hacían, que era particular porque no hay ningún otro registro histórico de que Ujú. otras culturas u otras sociedades hicieran el acto de la Después de circuncisión que se convirtieron en una pareja oficial. para Sí, ser entonces ok. diferente. Muy bien, excelente. Y todo lo que dieron es bien pertinente y si se fijan, todas esas cositas que ustedes han pensado y que han compartido eran importantes. Esto no era simplemente decir, no, se tienen, no, no, no. Pero todavía hay algo más grande en todo esto. Miren qué interesante. Ellos Claro. pensaban que si el cristianismo, la llegada de Cristo, era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel y a Abraham, los no judíos tenían que hacerse judíos para salvarse. Y mire qué interesante está esto. Para nosotros que vivimos en este lado del mundo, nosotros tenemos una tradición religiosa y espiritual judeo-cristiana. Ellos estaban diciendo, las promesas que le hicieron a Abraham y a Israel vienen por el pueblo judío. Así que si tú quieres disfrutar de estas promesas, tienes que Tiene que ser cumplir judío. con las normas judías. Mire qué curioso. Ujú. Era como si hubiese sido por la tradición rusa, ellos van a decir, tienes que hablar ruso, porque si no, no te aceptamos. Mire qué interesante. Hay otra segunda razón. Es que los judíos pensaban, como bien dice Judith y bien comparten ustedes, que ellos eran un círculo exclusivo. Ellos eran un pueblo escogido. Ellos eran unas personas separadas. Ellos eran personas santas. ¿Qué pasa?
tú tenías que tener un conocimiento básico del grupo. Es como si usted llega al club de dominó de Villa Palmera y usted dice que usted no sabe cuál es el doble 6. Usted tiene que aprender lo básico. No, tú tienes que aprender que son 7 fichas por participante y que si se tranca entonces el punto más alto. Ve que hay una regla. Ellos estaban diciéndole a los cristianos gentiles que no conocían la tradición judaica, perdón, cómo llegar a ser parte de este grupo como la American Express y tener todos sus beneficios. No era para cualquier persona. En tercer lugar, para el que estuvo tanto tiempo bajo el régimen de la ley, liberarse de ella es igual que cuando se adiestra un elefante, cuando se entrena un elefante. Usted sabe que los elefantes, con toda esa corpulencia, con todo ese peso, los amarran con una correíta en la pata. Cuando él con su fuerza puede arrancar la estaca que lo amarra y salir corriendo y liberarse. Es que cuando el elefante es cachorrito, lo amarran con una cadena y cachorrito no puede. Cuando llega grande, piensa que esa pequeña correa que le han puesto le da la impresión de que está amarrado. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Había estado tanto tiempo amarrado a la ley que no podía pensar, no podía concebir en una relación con Dios si no había ley. Estaba amarrado por una cadena que Jesús había roto, una cadena que ya no existía. Por último, como decía Jesús, que una casa no puede prevalecer si está dividida, estos jóvenes fariseos le estaban diciendo a los cristianos que se separaran, que si no se juntaban por la circuncisión, no podían ser parte. Y la mejor forma de Satanás vencer sobre el cristianismo era separándolo desde adentro. El pastor amado Charles Stanley narraba que en una reunión él estaba discutiendo cosas de la iglesia y uno de los líderes que estaba allí le dijo, bueno, pues Charles Stanley dijo, deberíamos orar para buscar dirección de Dios. Y este líder de la reunión le dijo, no metas a Dios en esto, que esto es una reunión que tenemos nosotros acá. Le digo, pues si el asunto es de la iglesia, es de Dios y deberíamos orar. O sea, para el diablo, meterse dentro de la reunión era una buena alternativa para romper con el cristianismo. Vamos a los versos 2 al 4. 2 al 4. Alguien que nos pueda leer esos 4 versitos. No, mentira, 2 versos. 2, 3 y 4. 2 al 4. Los puedo leer. Adelante. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Ese capítulo yo le llamé a ese segmento del pasaje, la defensa del evangelio por Pablo y Bernabé. Y la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé ante estos muchachos que llegaron a Antioquía a decirle a los gentiles cristianos que tenían que circuncidarse? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y de Bernabé? Lo dice el texto. Confrontarlos. Confrontarlos, pero dice, hay una de las versiones de la Biblia que dice una discusión no pequeña. Una discusión no pequeña. Los confrontaron con una fuerte discusión, o sea, fue un enfrentamiento de frente.
una fuerte discusión. O sea, y usted se imagina a Pablo y a Bernabé como perros javiosos peleando, ¿verdad? Y la discusión era hasta cierto punto saludable e importante, particularmente porque la intención no era imponer una manera de pensar sobre otra, sino convencer y persuadir. Ante esto son seleccionados para ir a Jerusalén a consultar este asunto con los apóstoles. Del pasaje que acaba de leer la hermana Gloria, podemos ver que Dios había aprobado la gestión de Pablo y Bernabé y que por lo tanto esto afirma que ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Qué cosas nos dice el pasaje que estaban ocurriendo y que Dios, te daba la impresión de que Dios estaba aprobando lo que Pablo y Bernabé hicieron? Hay unas cositas que pasaron allí en ese pasaje, en ese texto, que demuestran que Dios aprobaba lo que estos dos señores, Pablo y Bernabé, hacían y que les daba autoridad para discutir como perritos rabiosos. ¿Qué cositas estaban pasando que Dios aprobaba lo que estos hacían? ¿Qué ocurría? ¿Qué había pasado según el pasaje? Lo dice el pasaje al ladito ahí. Que que los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y mire, en esto de las antiguas creencias es bien importante. Es como decir que usted trate de conversar con una persona y presentarle al evangelio hoy en día a una persona que cree en el budismo, una persona que cree en un Dios panteísta, en donde Dios es un árbol, Dios es una naturaleza, en donde tú abrazas un árbol y estás abrazando a Dios. Es exactamente eso. Ellos rompieron con sus maneras de pensar, sus antiguas creencias, al grado tal de que en una región ellos querían hacer una estatua de Jesús para adorarlo y Pablo dijo, no, 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 aquí se acabaron las estatuas, las tuyas y todas las demás, aquí no vengan a montar estatuas, ¿verdad? Esa era la primera cosita. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda cosa que había ocurrido? Había gran alegría entre los hermanos al enterarse de las cosas que Dios había hecho. Había gran alegría. Y esto de la alegría es el gozo del Señor. Eh, eh, Dicen que los cielos se alegran cuando una persona se convierte. Y esa misma alegría era la que experimentaban los hermanos al enterarse de las cosas que Dios había hecho. Y mire que dice que las cosas que Dios había hecho no fueron Pablo y Bernabé. Y esto nos da una nota interesante en esas conversaciones sobre los gentiles. Había una acción del Espíritu Santo en el proceso. Es importante señalar que estos gentiles estaban abiertos a esa conversión por la libertad. Esto es importante, que encontraron en el Evangelio y el sentirse parte de esta salvación sin tener que someterse a los rituales y restricciones de la ley mosaica. Imagine usted que usted está allí frente a Ciudadela predicando el Evangelio y viene una persona y le dice, no, 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 es que yo no me quiero meter a esa religión de ustedes porque a mí me gusta bailar y ahora usted me va a decir que yo no puedo bailar. Y a mí me gusta de vez en cuando ir con mis amigos a jugar domino y ahora tengo que estar metido en la iglesia. Y por ahí va poniendo todas las restricciones que la gente cree que tiene la iglesia y que tú le vas diciendo, no, no, no puedes seguir jugando domino, no, 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 no pasa nada. Por esas cosas era que los gentiles venían al evangelio, decían, pero si yo no tengo que hacer nada, no hay esfuerzo, lo único que tengo que hacer es aceptarlo. En él fue, eso era buenísimo. Por otra parte, este hecho también nos hace pensar nuevamente en lo difícil que se le hacía al judío desprenderse de las exigencias de la ley. Y eso, sin duda alguna, les daba cierta envidia a los fariseos ver cómo los gentiles disfrutaban
de la salvación y la relación con Dios sin que fueran sido sometidos al yugo de la ley. Esto nos recuerda una parábola de Jesús que la pastora predicó hace un par de domingos. ¿Alguien la recuerda? Que no se van a acordar. Yo creo que voy a tener que decirle. Una parábola que la pastora predicó hace unos cuantos días, hace unos cuantos domingos, en la reflexión dominical. Los gentiles tenían envidia de que los gentiles fueran, los judíos tenían envidia de que los gentiles fueran aceptados sin ser sometidos a la ley. No se acuerdan, se las voy a contar. Es de aquel dueño de tierras que buscó obreros para trabajar su viñedo y que unos llegaron a las 6 de la mañana y unos llegaron a las 6 de la tarde, pero todos recibieron el mismo beneficio salarial. Y el reino de los cielos se asemeja a esto, decía Jesús. Para el judío era casi una ofensa pensar que los que llegaron a las 6 de la tarde iban a coger un denario de salario como el que llegó a las 6 de la mañana. De seguro, si alguno de estos judaizantes había escuchado la parábola que hizo Jesús, tuvo un fuerte flashback de la memoria que lo indignó aún más hacia la conversión y la salvación de los gentiles. Ese, amados hermanos y hermanas, es el segundo pecado que al diablo le gusta más. El domingo les dije uno, este es el segundo. Los celos y la envidia. Los celos y la envidia. Ese es el más que le gusta al diablo porque caemos facilito, así, rapidito. Verso 5. La insistencia de los fariseos convertidos. Así le llamé a ese pasaje. La insistencia de los fariseos convertidos. Verso 5. Alguien que nos pueda leer ese verso 5, cortito. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿podría el conocimiento de la historia judía y de la ley ser esa roncha, ese escollo que impedía a los fariseos entender la conversión gentil? Es decir, cuando ellos pensaban en su historia, en su relación con Dios, desde Abraham hasta el momento en que llega Jesucristo, cuando ellos recuerdan toda su historia, todos sus profetas, y recuerdan la ley que los había caracterizado, podría ser ese el escollo o la roncha que impedía a estos chicos fariseos entender, no estamos hablando ni siquiera de aceptar, entender la conversión gentil. Sería eso, el conocimiento de su historia y de la ley, esa roncha. Yo entiendo que sí. Definitivamente sí, definitivamente sí. Ellos Es estaban como, muy orgullosos de es lo como que eran. lo que tú dijiste, Rey, cuando el elefante está atado, estuvieron atados toda la vida y, Sí, y siguen atados, aunque puedan ser libres, pero como fueron atados desde pequeños, ya la ley estaba ahí, ya labrada en sus corazones y en todo su ser, pues es difícil. imagínate tú, Marixa, Y desde ellos ese estaban cristal están eh, juzgando a los demás. claro, ellos tenían esas cajitas aquí en la frente, amarrado al brazo, la ley, era como, era tenerla en el brazo izquierdo porque era el lado del corazón, pero nunca se la metieron al corazón, ¿verdad? Todos conocemos la rigurosidad farisaica de la ley. Esto seguramente era bien difícil de desarraigar y era un asunto serio de fe. Para el fariseo la ley era la relación. Miren lo que estamos diciendo. Para el fariseo la ley era la relación. Y esto es un asunto
que ha llegado a nuestros días y aún el judío actual que no cree en Jesucristo, aquellos que están pegando tiros por allá y bombazos, no creen en Jesucristo y la importancia de la redención. Aún están rescatando tierras prometidas y matando niños y personas inocentes en un conflicto parecido al de la guerra de Vietnam. Saben que la guerra de Vietnam se caracterizó porque era una guerra de guerrillas en donde los del Vietcong estaban todos escondidos y cuando llegaban los soldados estadounidenses a una aldea no sabían a quién disparar, mataban niños y mujeres porque los del Vietcong estaban escondidos bajo tierra. Los soldados norteamericanos, todos los que fueron a Vietnam, o la mayoría de ellos, llegaron traumados por esta experiencia, pero posiblemente los que están matando niños en Palestina, judíos, no tienen posiblemente esto porque hay una justificación religiosa de que esto es lo que debemos hacer. Así que podemos tirar un bombazo para búnker a una ambulancia porque pensamos que los de Hamas están allí y, y vamos a matar a esos civiles porque Dios nos protege, Dios nos dirige, Dios nos guarda, ¿no? Así como Pablo, siendo fariseo, reconoció que Jesús era la salvación, asimismo él esperaba que los otros fariseos entendieran esto, pero se puede sacar al mono de la selva, pero es difícil sacar la selva del mono. Esas son palabras con luz del mono que se viste de seda, ¿no? Así, era como pensar si las promesas que se hicieron a Abraham, que era judío, aunque realmente Abraham podía no serlo, porque él había venido de una región pagana, de Ur de los Caldeos, y eso es lo interesante, por él serían benditas todas las familias de la tierra, pues entonces tienes que llegar a ser judío para disfrutar de las promesas del sacrificio de Jesús, que fue el que hizo la materialización de estas promesas. Fue y ha sido difícil desarraigar de la mente humana la necesidad de controlar el comportamiento humano con leyes que controlen la falta de amor y empatía. Siempre habrá un geñito mandando a la gente a decir que son hijos del demonio. Próximo verso, del 6 al 11. La reunión y la decisión. Versos 6 al 11. La reunión y la decisión. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Gracias, muchísimas gracias. Mire, en este verso vamos a estar comparando este relato de Hechos con Gálatas 2 del 1 al 10, así que si alguien se va adelantando y buscando Gálatas 2 del 1 al 10, para que en el momento que necesitemos que alguien lo lea, pues ya esté disponible. Pero, ¿por qué? Porque este relato de Hechos es lo que nos cuenta Lucas, pero lo de Gálatas 2 del 1 al 10 es la versión de Pablo, para que vean los dos lados de la moneda. Y siempre me gusta Pablo, que Pablo es fogosito en sus discusiones, él es bravito. Así que veamos por ahora los versos que acaba de leer la hermana Gloria
Y vamos a verlos en pedacitos. Primero que nada dice que se reunieron. Se reunieron. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Y después de mucho discutir, ¿qué hicieron? Después de mucho discutir, ¿qué hicieron? Uno de ellos habló. Ajá. Pedro se levantó y les dijo que si no, es como que si ustedes no se acordaban que Claro. Dios también lo escogió a él de entre ellos para anunciar las Ok. noticias. Y ellos se sentaron a buscar un consenso. Y mira lo que tú acabas de decir. Se sentaron a buscar un consenso en las escrituras, en la acción del Espíritu Santo, y eso le trajo el clic a Pedro de lo que había ocurrido. Le trajo la memoria. Y esto es importante para resolver los asuntos de la iglesia del siglo XXI, particularmente los doctrinales. Es necesario el consenso dirigido por Dios y su Espíritu para que podamos hacer clic en la memoria y podamos ver la historia y podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Hay reuniones de creyentes, de iglesias y denominaciones en donde los hermanos se sacan el cuero y muchas veces porque los líderes se dejan llevar por influencias personales o los grupos y pierden el norte de lo que es bueno para toda la comunidad de fe. Por eso, en asuntos doctrinales y de fe, es necesario la guianza del Espíritu para tomar decisiones correctas. ¿Y qué fue lo que nos dijo el hermano Pedro? ¿A qué evento se refería el hermano Pedro? Cuando dijo, Pedro Por se levantó y dijo, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió. ¿A qué evento él se refería? al de Cornelio y el A la centurión. conversión de Cornelio. Muy bien. Eso es un chocolate. Pero como tú estás a dieta, no te lo voy a dar. Así. Pedro tuvo memoria de lo que Dios le había encargado. Y esto le sirvió de referencia para tomar una decisión acertada. Para Pedro, que era fariseo, al recordar lo que Dios había hecho en la antigüedad, era su referente. Pero ahora, este mismo Dios, en este mismo Pedro, que había sido criado en la ley, estaba culminando el plan de salvación que había comenzado para todas las naciones. Y dice más adelante el próximo verso, que Dios conoce los corazones y mostró que los aceptaba. Vamos a leer el verso completo. Vamos a mirarlo aquí, este versito. Dios que conoce todos los corazones, porque tengo algo con este versito. Dios que conoce los corazones mostró que los aceptaba, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Y vamos a movernos un momentito rápidamente a Hechos 10, por favor. Alguien que pueda buscar Hechos 10. Porque el evento de Cornelio, dicho en el aire, no nos pone en el contexto. Hechos 10, versos 25 y 28. 25 al 28, perdón. Hechos 10, 25 al 28. Dios que conoce los corazones mostró que los aceptaba. Hechos 10, 25 al Al 28. llegar, lo Ajá, tengo. adelante. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite.
pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Muy bien, gracias. Dios, que conoce los corazones, le había hablado a Pedro en sueños y vio aquella visión de los animales. Pedro mata y come. Entonces, y le dijo, lo que yo hice puro, que nadie lo llame impuro. Dios había hecho puros a los gentiles. Vamos a ver en ese mismo capítulo 10, los versos 34 y 35. Capítulo 10, 34 y 35. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y esos son los requisitos a los que le temen y actúan con justicia. Ya Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene grupos escogidos. Aquí no hay un American Express con sus beneficios. Dios acaba de abrir la puerta para todos y todas. Versos 45 y 46. Léelos de ahí de una vez, por favor. 45 y 46. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ese verso está hermoso, ese verso está precioso. Y fíjense que hubo un Pentecostés en la casa de Cornelio para los gentiles. Hubo un Pentecostés con idiomas diversos para los gentiles. Así que antes de ver el verso 10 y el 11, me gustaría que el que buscó Gálatas 2, del 1 al 10, pudiera compartirlo con nosotros para que veamos la versión de Pablo del evento de la discusión en Antioquía. Adelante, alguien que lo pueda leer. Lo tengo. Gálatas 10, 2. Sí, léelo, Iris. Ok, Gálatas. Sí, 2 del 1 al 10. 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito, perdón, de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia,
Reconocieron que Dios me había concedido este privilegio y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Yo sé que muchos de ustedes quisieran tener el mismo celo doctrinal que tenía Pablo. Me gusta este pasaje y sobre todo me gusta que no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos porque Dios no juzga por las apariencias. Ay, Pablo, me encanta. Bueno, y recuerden que después de este relato que acaba de leernos la hermana Iris, que la echaba de menos como lectora oficial, de este relato de Pablo en Gálatas 2, es que Pedro regresa a Antioquía y se puso con su hipocresía, que fue una clase que ya Judith les habló hace unos días atrás, que Pablo lo reprendió en su cara. Para mí, el verso 10 es el verdadero texto áureo de la lección y no el verso 11. Verso 10. Ahora pues, escuchen, ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Este es el verso 10. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? ¿Qué querrá decir Pedro con esta pregunta? ¿Qué querrá decir Pedro con esta pregunta? Del abuso de poder que tenían los fariseos. No necesariamente. Mira que la pregunta dice, ¿por qué desafían ustedes a Dios? Es decir, ¿por qué retan a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Bueno, recordando el sacrificio de Cristo, que la ley entonces, los mandamientos dejan de ser 10 y solamente son 2. Pues entonces, ¿cómo es que quieren quedarse en eso, cuando Cristo ya vino y nos hizo libre de todas esas cosas a través del sacrificio en la cruz? Eso es más o menos como que lo entiendo. O sea, nos queremos quedar aquí estancados en lo que conocíamos antes, cuando ya Claro, hemos conocido a Cristo, que fue que nos hizo esa, ¿verdad? Nos dio esa nueva relación con Dios. Entonces, el claro. quedarse ahí desafía a lo que Dios envió, que fue a su propio Hijo. Sí, muy bien. Mira, hay algo interesante en todo esto, cuando dice una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar. Pedro está haciendo memoria, Pedro está haciendo memoria de todas las veces que el pueblo de Dios fue infiel a Dios con la ley, con la ley. Es sorprendente, ajá, Ellos seguían todavía insistiendo en la interpretación farisaica de la ley. claro. No se querían salir de ahí. Ellos tenían también a esas personas, para esos gentiles, era como si se volvieran judíos. Por el beneficio de ser salvos a través de Jesús. Pero ellos lo tenían en una posición de segunda clase, hasta Claro. tanto ellos se circuncidaran. Tenían que circuncidarse, estar dispuestos a esa circuncisión y aceptar, porque entonces si se circuncidaban, estaban aceptando la interpretación de los fariseos, porque lo de los fariseos lo que había era una interpretación que ellos no entraban en negociación, de esta manera que aceptaron esa salvación de Jesucristo, pero pretendían seguir
haciendo lo mismo. Claro. Y eso se le llamó, esa discusión que tuvieron, le llamaron alguien escribió un libro que le llamó la discusión de los santos, porque obviamente, querramos o no, estamos revestidos de la santidad de Cristo. Claro. Y en ese caso, ellos, al estar en esa actitud, estaban también poniendo límites a aquellos que no habían nacido judíos a través de esa aseveración que estaban haciendo también. Y esto le estaba propiciando a ellos que no tuvieran una comunión completa. Okay. Mira, porque se estaban y eso es entre importante. ellos mismos dividiendo. Claro, claro, eso es lo que quería Satanás. Pero mira, y lo interesante es que cuando pensamos en el rito de la circuncisión, como tú bien mencionas, circuncidados fallaron. Circuncidados hicieron un becerro de oro. Circuncidados se fueron a los lugares altos a adorar a los Baales. Circuncidados hacían todas las poca vergüenza que hacían. Circuncidados le dieron la espalda a Dios. Y realmente circuncidados con los 613 mandamientos o leyes y los 10, con todo eso, fueron infieles. O sea, pero reconoce que la ley nunca había servido para tener una relación con Dios. Él lo reconocía. Si nosotros no la pudimos llevar, ahora se la vamos a poner a esto. Vamos a hacer a estos otros infelices como nosotros lo fuimos sin una relación con Dios. Como decía Pablo en Romanos, y fíjese que esta lección es una síntesis de todo lo que hemos estudiado. Al llegar la ley, entró el pecado. Es decir, con los 10 mandamientos llegó, como nos dice Pablo en Romanos, la idea del pecado. El mandamiento se convirtió en un ente acusador, pues delataba la imposibilidad de cumplir porque ponía en evidencia la fragilidad humana. Somos frágiles y nos pensamos que podemos cumplir con la ley de Dios. No, no se debe pedir a Dios que los gentiles cumplan con la ley cuando en Cristo esta había sido superada. Cristo convirtió el agua en vino y los fariseos querían volver otra vez el vino en agua. Cristo fue el único que pudo cumplir con la ley al obedecer a Dios en todo momento. Por lo tanto, y otra vez lo afirmamos, Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué Cristo es el fin de la ley? ¿Alguien se aventura a decirnos por qué cuando pensamos que Cristo fue el único que pudo cumplir con la ley al obedecer a Dios en todo momento? Cristo se hizo el fin de la ley. ¿Por qué Cristo fue el fin de la ley? Yo entiendo para mí, Ajá. que como estamos aquí cada quien dando nuestra opinión. Muy bien, este es el foro, aquí estamos para eso. Que el fin de la ley fue que él llevó todos los pecados a la cruz. Lo que hacía que las personas no se pudieran sentir nunca salvos. Claro. Y él llevó entonces todos nuestros pecados, la ley completa con la de Moisés, con lo que Moisés también le añadió. Y entonces estableció los 2 nuevos mandamientos. Que no es que son nuevos nada, él los resumió en 2. Existían. Los judíos debieron quedarse con esos 2 y era fácil. Exacto. Sí, pero mira, lo interesante de esto es que Jesús puso fin a la ley, como dice Alcenia, porque se llevó todos los pecados a la cruz, pero fue por obediencia al Padre. Fue por obediencia al Padre, no por imposición, sino por amor. ¿Lo vieron? Qué lindo. No por imposición, sino por amor. Es decir, Él se llevó todos los pecados y aún en el huerto de Getsemaní dice, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, por amor y no por imposición. Jesús siempre recargó
recalcó, perdónenme, que hizo la voluntad de su padre. Regresar a la ley era una forma de ofender a Dios y de menospreciar el sacrificio redentor de Jesús. Es como el regalo del tipo tacaño que te lo dio, pero realmente tiene algo adentro. Y que tú sabiendo que tiene algo dentro, dices, no quiero el regalo. Tú eres un tacaño y de seguro está vacío. Eso es lo que estamos haciendo si queremos volver a la ley. Rechazamos el regalo que nos están dando. El verso 11 es el versículo que declara que la salvación es por la gracia y se infiere que el esfuerzo humano para acceder a la gracia carece de validez. La salvación, donde solo media la gracia de Dios, es el principio teológico que describe la naturaleza de la fe que proclamamos. Y esa fe nos dice que Cristo es suficiente. Pero es importante mencionar que aunque es un tema que se hablará en una lección posterior, estas son unas aplicaciones importantes que mencionar. Dos cositas más. Somos salvos por la gracia cuando obedecemos el Evangelio. Jesús dijo, hagan las cosas que les he mandado y hablado. Hay que perseverar en esa gracia. No podemos seguir viviendo a lo loco porque tenemos la gracia. No se puede recibir en vano ese regalo. Es como decía Jesús, no se dan perlas a los perros. Tenemos que esforzarnos en mantener esa gracia, pues la misma no es una licencia para pecar, no es una licencia para el libertinaje. Es simple. Toda relación tiene un formalismo. Y yo no creo que las relaciones abiertas de las parejas hoy en día, en donde tú eres pareja mía, pero yo me ando con aquel y me ando con aquella y hago esto, yo no creo que sean saludables. Yo creo que ninguna relación de esa clase lo sea, y no porque yo sea de mente arcaica y retrógrada, es simple y sencillamente porque Dios quiere una relación y quiere una relación. Y las relaciones son relaciones. ¿Ok? La gracia está disponible, pero queda de nosotros aceptarla, cultivarla y mantenerla. Tal vez ese es el requisito más importante para la salvación. Y la gracia no debe ser legalizada escribiendo en una tabla una confesión de fe, lo que la gente debe hacer para agradar a Dios. Jesús nos liberó del estándar. Dejemos que el Espíritu Santo hable al corazón de los creyentes para que den un testimonio de fe agradable al Señor. De hecho, la manera como los creyentes verifican su correcta relación con Dios es a través de su testimonio. Somos llamados a predicar un evangelio al cual el mundo pueda responder afirmativamente porque contenga la compasión que hace posible aceptarlo, pues solo prevalece el camino de un amor franco que nos lleva a Dios. Por lo tanto, Cristo es el fundamento teológico sobre el cual edifica la iglesia. En él se origina la libertad cristiana, que solo es posible gracias a su inefable amor. Debemos permitir que la gente experimente esa libertad espiritual en una relación íntima con el Señor, en la cual el norte y contenido de esa espiritualidad radica en su Espíritu Santo y no en ordenanzas y tradiciones humanas. Para ser salvo, solo basta el amor de Dios en Cristo Jesús. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios, algo que quieran añadir, algo Bueno, que quieran Rey, compartir. yo quería comentar algo. Adelante. Anoté unos puntitos que para mí fueron importantes, ¿verdad? Trayéndolo a mi Claro, realidad. muy bien. Creo que Pablo y Bernabé lo que hicieron fue testificar, porque cuando tú hablas de las cosas, de las grandes cosas que Dios está haciendo, no es otra cosa que testificar. Claro. Y la misma palabra dice que en los últimos días este evangelio se va a promover, ¿verdad? Por Claro. el testimonio. Dios no tiene preferidos. Eso lo hemos dicho en esta clase esta noche a la saciedad. Pero me pregunto si en ocasiones nosotros y nosotras nos creemos preferidos de Dios. Oiga,
en ocasiones nos creemos preferidos de Dios, porque no solamente las personas que lleguen nuevas a la iglesia, sino en los lugares donde nos movamos, ¿verdad? Ya sea en nuestro trabajo, en donde sea, que tengamos ese alto concepto, que la palabra también nos dice que nadie debe tener mayor concepto de sí mismo del que deba tener, ¿verdad? Que cada cual debe pensar de sí mismo con cordura. Pues yo creo que es un punto que también debemos reflexionar en esta noche y me gusta cuando habla que hubo esa reunión entre los que se llamaban obispos, y pienso en nuestra iglesia, pienso en una junta de gobierno, pienso en el orden que tiene nuestra iglesia evangélica unida, pienso en ese documento de declaración de fe y orden, que ahí tú tienes temas variados de todo tipo. Si tú tienes alguna duda de cuáles son las posturas, tú puedes ir ahí. O sea, que todo está estructurado. Yo creo que por eso pues debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Claro. Y que como iglesia, ¿verdad? Siempre, y como hijos e hijas de Dios, debemos estar llamados siempre a la compasión, porque es que no podemos olvidar, Rey, de dónde Dios nos sacó. Y hay veces que tenemos memoria corta. Sí. Y somos mejores anotando, ¿verdad?, las fallas, o observando y haciendo juicio de otros y de otras, pero olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos convertimos en legalistas, porque la ley del amor no es la ley. La ley del amor es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, para darnos esa fe, para darnos esa salvación. Y esa es la ley que debe imperar en nuestros corazones y en nuestra vida y en nuestro estilo de vida como hijos e hijas de Dios. Sí, sí, muy bien, muy bien. Gracias por compartir tus anotaciones. Sí, es muy importante y sobre todo, mira, pasa que muchas veces la gente cuando van a ser bautizados en la iglesia de Santurce, les damos como que un repaso del manuscrito de fe y orden, pero muchas veces se nos olvida y sería bueno, siempre hemos pensado que es bueno que la gente lo repase para que cuando tenga dudas sobre posturas doctrinales, allí está la respuesta. Y vea, como tú bien dices, que esto es una denominación seria, seria, de verdad que sí. Gracias, gracias por compartir eso, esas anotaciones tuyas. Y eso de la compasión me gusta mucho. A veces, cuando miramos con compasión a la gente, nos damos cuenta de nuestra propia debilidad. Nos damos cuenta de nuestra propia debilidad. Gracias. ¿Alguien más? Y yo pienso que ese es el caso de Pedro, porque se lee bonito que Pedro fue donde Cornelio, pero cuando tú vas a los escritos, Pedro fue a regañadientes. Él no quería ir allá. Dice un comentario de Langert, una mujer que se llama Langert, dice que él fue en contra de su voluntad como hijo de la época, porque juntarse con gentiles los judíos no lo podían soportar, no lo hacían. Y llegó con arrogancia a la casa de Cornelio, fue un arrogante. Y Cornelio lo estaba esperando para la salvación, y reunió a toda su gente. Así que en la historia de hoy, él está hablando, claro, ya en el capítulo 15, pero en el 10, a él lo que lo convenció fue ese segundo Pentecostés que pasó allí. Eso fue lo que lo convenció, que después estaba asustado, porque ¿cómo le explico a los míos que yo los bauticé? ¿Cómo se lo explico? Porque no sabía cómo iba a hacer la explicación, porque él mismo no lo podía entender, porque él también era legalista. Claro. Él también Y era una de las legalista. razones, porque traje el texto de Gálatas es precisamente para que vieran la versión de Pablo, es donde ese mismo Pedro que bautizó a Cornelio, después cuando llega a Antioquía y se sienta con los que son judíos se porta de una manera, pero con los que son gentiles se porta de una manera, cuando ya los judíos se porta de otra. Y por eso es que Pablo lo confronta. Es el mismo Pedro, es el mismo Pedro. Que lo vemos nosotros mismos ahí. Sí,
Porque cuando yo estoy avivado en el espíritu, muchacho, me como los nenes crudos. Me los como crudos, pero cuando estoy tibio, adiós, ¿qué hace el rey haciendo chistes? Ese no es el maestro, adiós. ¿Y qué hace? Sí, porque es así. Porque nos gusta ponerle cargas a otros que nosotros violentamos también. Claro, sí, Así que sí, ahí sí. estamos, ahí estamos. Eso no es lo que yo quería comentar. Gracias, pastora. Nos queda la oración final, pero estando en esta plataforma, pues si nadie tiene oposición en esta asamblea, podemos dejar para que al final pastora ore y hacemos una sola oración conjunta. Y muchas gracias a todos y a todas por compartir. Damos gracias a Dios por este rato de disertar sobre su palabra. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. Dios te bendiga, Rey. Ahora pasamos al acto ofertorio. Pueden hacerlo por ATH móvil, por Business y EUPR, o lo pueden poner en un sobrecito, ya sean los diezmos, promesas, los talentos, ofrenda de aniversario, todo lo que se nos ha quedado en casa lo podemos llevar a la iglesia el domingo. Así que escuchemos esta hermosa alabanza. Por ahí. Santo Dios, reinas en majestad, glorioso Rey, poderoso, Santo Dios. En majestad, glorioso Rey, quiero adorarte, quiero adorarte, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Dios, solo a ti, Jesús, solo a ti, mi Bendecimos en esta noche, gracias por esta oportunidad, por esta lección que ha sido discutida, Señor. Bendice las ofrendas y bendice el dador alegre, y que así mismo, Señor, le den con gozo y alegría este próximo domingo en el templo. Bendícelo, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Continuamos con nuestra agenda de esta semana, nuestra programación semanal, y tenemos nuestro altar familiar para este próximo jueves. El viernes, perdóname, el domingo volvemos al templo. Este sábado es el día del pastor general en Yauco. Así que los que van a ir, váyanse temprano porque es lejos, es lejito. Es lejos y el culto comienza a las 2 de la tarde para que todos puedan regresar a sus casas temprano, porque el domingo todos tenemos compromiso en nuestras respectivas iglesias. Así que el domingo regresamos al culto regular y el martes tenemos el Bartimeo. Lo digo este recuento completo porque quiero enfatizar que el miércoles tendremos
nuestro primer culto de encuentro del Ministerio de Mujer Lidia. Y yo quiero que toda mujer que esté en su casa durante el día, que quizás ese día no fue a trabajar o que sé yo, está de vacaciones, que se dé cita a la iglesia a las 10 de la mañana, será 2 horas, de 10 a 12, no más. Vamos a estar allí trayendo lo que es ser una mujer lidia en este tiempo, un ministerio que se está levantando dentro de la iglesia. Es un ministerio abierto, es un ministerio en el cual van a estar las mujeres de nuestra congregación, pero también van a haber mujeres de otras congregaciones y va a haber mujeres de la comunidad. Así que lo vamos a abrir a nivel de misión para así enriquecer esa área de la mujer y máxima en este mes que es de no violencia a la mujer. Así que el día 15 en la mañana, miércoles 15, vamos a estar todos en el templo y estaremos allí oyendo, alabando, cantando y conociendo a otra gente. Va a ser forma culto, medio informal, semiculto, ¿verdad? Van a haber día de espacio, van a haber día de talleres, van a haber día de diálogo, van a haber día de diferentes modalidades dentro de lo que es el concepto Lidia. No queremos hacer un culto tradicional, no, queremos hacer algo que sea apertura, que podamos de ahí sacar muchísimas cosas, hay una gama de trabajo para seguir fortaleciendo el área de las mujeres. Y cuando hablo de mujeres, hablo de muchachas jóvenes, señoritas, que quieran estar en medio de nosotros, no tenemos problema con eso, ¿está bien? Así que ese es el 15. Y recuerde que a la entrada de la iglesia el domingo está el listado del sabor boricano, ojalá no haya cambiado el nombre otra vez, sabor boricano, que es nuestro plato típico, el domingo 19, si usted no se ha anotado en lo que usted va a traer para degustar y compartir con todos, por favor, a la entrada del culto, cuando usted entre, se detiene con el ujiel, pide su programa, porque en el programa también está el sobre de aniversario. Y le voy a decir esto, ¿verdad? No quiero ser indiscreta, pero tengo que ser prudente. Y se acerca las Navidades y gastamos mucho dinero en muchísimas cosas, hermanos y hermanas. Eso es una cosa que ya mismo los centros comerciales no se pueden entrar. No se olvide darle a Dios el primado. Dele a Dios lo que le corresponde. Ponga sus ofrendas al día. Dele su talento. Dele la ofrenda de aniversario, la de la semana del mes de la Biblia. Lo que tenga atrasado. No gaste el bono todo en regalo. Dele al que te dio a ti el mejor regalo, dale lo que le corresponde, ¿verdad? Así que recuerde eso, ponga sus ofrendas y sus diezmos al día. Eso es para la extensión del reino y eso es para otros, ¿verdad? Para bendecir a tanta gente que tenemos en medio nuestro. Y no podemos olvidar que Dios es más que bueno con nuestra iglesia. Más que bueno. Mire que ese Dios nos ayuda, mire que ese Dios nos sustenta. Pues ponga sus diezmitos, sus promesas, todo lo que usted tenga por ahí, ponga todo eso al día, porque con Dios nunca perdemos, porque dando recibimos y el que le da a Dios es multiplicado en 20,000 formas lo que usted le da a Dios, ¿verdad? Así que probarlo en esto y verá que es la vida lamentada de los cielos. Probarlo. Así que nos está tentando, nos está tirando, nos está tumbando la pajita, vamos. Atrévete a darle a Dios lo que le corresponde. Amén. Así que vamos a estar en eso. La hermana de mi hermana Adriana está en el Hospital Pavía de Santurce. Por lo que yo le pido, y ella está aquí en línea, yo les pido que usted ore por esta familia y por mi hermana Adriana, ¿verdad? Es su hermana del corazón, así que ella está muy preocupada. Y ella desea que la tengamos en oración. Así que oremos por ella, oremos por tanta gente que tenemos en nuestra lista de oración urgente, ¿verdad? Oremos por el pastor general que sigue afectado de esa pierna. Oremos por él, oremos por el cuerpo pastoral que está un poco machucado. Hay mucha gente machuca, muchos pastores machucaditos por ahí. Así que yo no estoy machucada, no, yo no estoy machucada, pero vamos. Pero parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no. Pero ahí estamos. Así que sigamos orando por tanta gente y no dejamos de orar por mi hermana María Mercedes, que tiene una gran responsabilidad de poner en estos días en un foro muy importante. Y sabemos que la presencia de Dios la cubre y estará con ella. Estamos claros en eso. Seguimos hablando
Glorian, por su familia, por todos, por todos, por todos. Y mi hermana Ivonne, que la veo ahí, yo estoy loca por verle la carita, pero la voy a ver en estos días, así que la extraño muchísimo, muchísimo. Así que vamos a despedirnos en oración, la bendición pastoral, sabiendo que Dios nos viene hablando, y no quiero terminar esto sin darle una vez más mi más profundo agradecimiento por el día de apreciación pastoral. De verdad que lo disfruté, y alguien por ahí me dijo, tal Lucía, porque todavía ayer yo estaba subiendo video y bajando video, y me escribió por WhatsApp, tal Lucía, y yo le dije, sí, tal Lucía, sí. Oremos por esas nenas y ese nene que estaban en las participaciones especiales. Mire, yo creo que bueno, es que eso fue una cosa terrible el domingo, de un mar de emociones, donde mi corazón se engrandece viendo cómo Dios mete su mano. Así que oremos por la niñez para que se siga firmando ese ministerio, y esos nenes y esas nenas sean marcadas por el Espíritu. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero corillo, yo quiero que sean marcados por el Espíritu, que sean marcados como a mí me marcaron cuando pequeña y cuando llegué a vieja. Todavía no llego mucho a vieja, pero estoy por ahí. No me olvidé de eso. Así que Dios siempre los anda buscando. Así que oramos por eso. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace libres. Gracias por esa libertad de tu Espíritu. Gracias por esa gracia incondicional. Gracias por ser nuestro Dios. Te pedimos, como siempre, que tu cobertura sea sobre nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, con gran necesidad, Señor, ya sea físico, emocional, económico, como sea. Que tú, Señor, que eres el Dios que todo lo suple, le puedas hacer bien en medio de los tiempos. Ahora danos un sueño reparador y un buen descanso, Señor, y pon paz en el corazón de aquellos que están turbados y cansados. Pon paz, Señor, haznos sentir tu amor y tu refugio como nuestro Dios de generación en generación. Y todo esto lo pedimos con tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén, amén. Y aquí están las muchachas, aquí están las muchachas, aquí está Julita y está Adriana. Así que dígale hola, porque ya se ponen tristes, ustedes no la saludan. Hola, Dios le bendiga, toditas. Buenas noches. Así que ahí estamos. Así que estamos empezando noviembre y ya diciembre viene por ahí. Jingle bell, no, los tres Reyes Magos son los que vienen. Así que ya vamos a ver esos árboles, hay que ponerlos, hay que moverse con fuego por ahí para arriba. Ahí va. Bueno, pues los quiero, que descansen. Dios les guarde a todos. Dios bendiga a toditos. Bye. Bye. Bye.